Hola, ¿qué tal? Soy José Miguel Marín y bueno, el tema de la clase de hoy es acerca de la comunicación. Y aprovechando que estamos de vuelta, pues hablar de este tema independientemente del idioma, bien sea español, inglés, francés, italiano, portugués, es algo bastante importante porque ya que precisamente que estamos de vuelta de esas vacaciones, retomar la comunicación es un verdadero reto. Es por esto, estudiantes, que la clase de hoy se trata de la comunicación, los tipos, elementos y la importancia en el aprendizaje de alguna lengua extranjera o segundo idioma. Nosotros, como estudiantes de inglés, tenemos que, bueno, tener presente bastante la comunicación, pero en este caso vamos, o mejor dicho, se los voy a explicar en español para que sientan sus bases, es decir, entiendan de lo que se va a hablar, para que poco a poco vayamos formulando estas teorías, pero en inglés. Entonces, bueno, la clase de hoy la vamos a iniciar con el tema principal. Ok, estudiantes, muchos sabemos que la comunicación es un puente que nos relaciona, pero bueno, tenemos material de apoyo que ustedes pueden estar visualizando al mismo tiempo y vamos a empezar con qué es la comunicación. Ok, tenemos que la comunicación es la forma de interactuar entre una y varias personas y que mediante la palabra hablada o escrita, porque recordemos que la comunicación no solo la voz, no solo son las palabras, sino también nuestras acciones y lo que no hacemos con las palabras, por ejemplo, gestos, ademanes, expresiones emocionales, porque comunicarnos no se limita a las palabras, sino que es general, porque incluso engloba nuestras emociones. Entonces, es el resultado del intercambio de muchos significados que conducen a la comprensión y en el mejor de los casos a un acuerdo o un comportamiento bastante adecuado. Con esto podemos referirnos a que la comunicación en el español es algo bastante importante, pero no solo en español, porque como estudiantes de inglés tenemos que entender que la comunicación es lo único que nos va a permitir precisamente comunicarnos, nos va a permitir relacionarnos, incluso interactuar, porque cuántas personas quizás no dominan el speaking, pero sí dominan la parte de escritura o viceversa. Entonces es la comunicación, ese tesoro tan tangible que, bueno, precisamente hay que preservarla, bien sea en español, en inglés o en portugués, indiferentemente del idioma. Y ustedes como estudiantes tienen el gran reto de formularse varias preguntas, varias incógnitas que los lleve a mejorar la comunicación en este idioma tan importante a nivel mundial que es el inglés, ya que no se trata solo de transmitir una información, cualquier información. Lo que estoy haciendo ahora es transmitir una información, pero ustedes como estudiantes tienen la responsabilidad de precisamente expandir eso. Ustedes son los responsables de recibir esa información, porque en este caso estamos hablando de varios elementos que a continuación pues se les va a hablar. Continuamos. Ok, no se trata solo de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto de un lado, hablamos del emisor, como del otro, que es quien lo recibe, que hablamos del receptor. Para que se logre una comunicación entre dos personas, tiene que existir un intercambio de eso, de información. ¿Cuántas personas no nos ha pasado? Porque incluso estudiando el idioma inglés, hemos descubierto en nosotros mismos que no se nos da algo de manera fácil, como quizá a otros sí se les da. El mismo ejemplo aplica para lo de unos lo hacen mejor quizá escribiendo y otros hablando. Entonces, con esto me refiero a que precisamente la comunicación es eso que aunque no tenga voz, se puede escuchar. Entonces, con esto, si uno aprende un idioma, como lo es el inglés, uno se puede expandir, pero no nos encasillemos en que si no sé hablarlo, entonces no sé el idioma. No, precisamente es eso. Quizá tu fortaleza está en la escritura o está en la comunicación hablada, quizá en la gestual. Entonces, el principal límite es el que realmente uno se pone aquí. Entonces, continuemos. Ok, hay varias imágenes que nos pueden ilustrar acerca de qué es la comunicación. Se están viendo en pantalla. Pasamos al siguiente tema,
bastante importante, que es los tipos de comunicación. Hemos hablado de eso que se habla, de lo que no se habla, de lo que se escucha, de lo que no se escucha. Existen dos tipos de comunicación, ¿verdad? Tanto en inglés como en español, indiferentemente del idioma. Lo importante aquí es sentar la base que nos fundamente para luego poder hablarlo en inglés. Esto es la finalidad de esta clase. Ok, la comunicación verbal. Verbal del verbo, de hablar, de decir. Ok, tenemos. La comunicación verbal es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y por ello es la más importante. Tiene dos partes. La comunicación oral, que es el intercambio de mensajes a través de la voz, del habla, lo que estamos haciendo ahorita precisamente. Y está la comunicación escrita, que en este caso es el proceso comunicacional que ocurre a través de la escritura. Nos comunicamos de muchas maneras, eso sí es cierto. Ok, y también está la no verbal, la comunicación que no es verbal, que no es verbal. Esto que estoy haciendo ahorita con mis manos, diciendo de que no es verbal, se refiere a que precisamente nuestros gestos, nuestras expresiones faciales son aquellas cosas que nos van a, digamos que permitir comunicarnos sin una sola palabra. Por ejemplo, se expresa a través del lenguaje corporal, la proximidad, signos no lingüísticos claramente, y sonidos sin palabras. Esto es un poco loco, como que si tiene sonido no tiene palabras. Pues precisamente muchas cosas de las que están en nuestro entorno no tienen palabras, pero sí tienen sonido. Por ejemplo, la naturaleza. Es una forma de comunicarnos sin decir quizá mucho, simplemente escucharla o escuchar esos sonidos o ruidos que existen en la naturaleza. En ese contexto que también forma parte de los elementos de la comunicación, que es el tema que sigue. Elementos de la comunicación. Tenemos el emisor, o sea, la persona que se para a decir X cantidad de cosas. Bueno, el profesor o en una conversación siempre hay quien parte, o sea quien inicia la comunicación o imparte esa información, pero también está quienes la reciben, que en este caso son o es el receptor, que es precisamente el que recibe el mensaje, como quien dice hola y el que le contesta hola, ¿cómo estás? O viceversa. El código es otro elemento que es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje. Bueno, los gestos son un código. También tenemos los símbolos. Cuando digamos que hablamos por internet o por alguna mensajería instantánea, siempre utilizamos signos, bien sea gráficos o no tan gráficos. Eso es una manera de comunicarse. El mensaje digamos que el mensaje es la finalidad, o sea, transmitir el mensaje en inglés, en español, en francés o en portugués. La finalidad siempre de hablar es comunicar algo. Tenemos el canal de comunicación, que es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje como cartas, teléfonos, televisión, internet y el propio aire. También tenemos el ruido, que es el mismo ejemplo que incluso mencioné hace poquito con la naturaleza. Pues así, ya que son todas esas distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original. Por ejemplo, estamos en una ciudad, o sea, un día bastante de para allá, de para acá, entonces ustedes tienen que comunicarse, decir, necesito llegar rápido, pero tienen una persona al lado. Entonces, la persona que está al lado, siendo el receptor, los va a escuchar. Pero quizás el ruido del camión, el ruido del chofer que está pitando porque necesita apurarse, va a inferir muchísimo en que este mensaje se distorsione o no. Entonces, cuando hablamos, lo primordial es primero crear la idea de lo que queremos comunicarnos o queremos comunicar, disculpen, y seguidamente comunicarlo, independientemente de si es hablado, gestual o no. Ok, tenemos entonces el feedback, una palabra en inglés que significa retroalimentación. En inglés siempre hay un feedback, o sea, como ese espejo que uno percibe siempre cuando intenta comunicar algo, o lo comunica pues. Por ejemplo, en una primera instancia es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Por ejemplo, fulanito recibió el mensaje de Parencejo. Parencejo le dijo,
necesito verte mañana a las 3 de la tarde para explicarte la clase de inglés de la comunicación. Entonces, este fulanito, entiende, canaliza, comprende e interpreta lo que el otro le dijo y le responde. Eso ya ahí, o sea, ya es otro proceso de comunicación que bien puede llamarse normas de buen hablante, de buen oyente, pero que siempre, disculpen, implica en comunicarnos. Ok. Y el contexto, que es una de las cosas bastante predominantes, porque el contexto es básicamente que el centro donde se sitúa la información. Hablamos hace poco de la naturaleza, ese es el contexto. Hablamos recientemente de la ciudad, del ruido que hacen los carros de la ciudad, eso es el contexto. Entonces, el contexto y el mensaje, así como cualquiera de estos elementos, son tan necesarios para poder comunicarnos, tanto en inglés como en español. Ok, continuamos con la importancia del aprendizaje. Bueno, la importancia de aprender siempre es necesario para cada una de las personas que se adentran a aprender porque, bueno, te abre muchos campos. En inglés está una de las importancias de aprender la comunicación de una manera un poco más espontánea, bastante afincada, porque digamos que aprender inglés implica mucho esfuerzo, pero también comunicarse implica mucho esfuerzo. Entonces, volvamos, la globalización y la internalización de este sector ha hecho que el inglés nos permita llegar a cualquier parte del mundo, comunicándonos de una forma más eficaz y directa, sin necesidad de intermediarios. Esto se puede expandir incluso para ámbitos de negocio. El inglés es tan importante no solo para hablarlo ni comunicarnos, sino también para nuestra vida profesional, porque precisamente es eso, o sea, es el puente que nos comunica para lograr ciertos objetivos. El hecho de saber idioma es un factor básico no solo para poder ampliar el negocio ni el conocimiento, sino que va más allá porque implica que se conozca de otros aspectos como mejorar los tiempos y los plazos, sobre todo la eficacia en la comunicación, que es el tema que hoy pues estamos debatiendo. Algunos aportes de, bueno, varias personas que han, digamos que decidido decir algo o sea, respecto a este tema. Ok, tenemos a Lightbone y Espada en el año 1991 que consideraron que la efectividad para aprender a comunicarse oralmente en inglés está relacionada con factores tales como la motivación, las aptitudes, el estilo de aprendizaje, porque unos pueden ir más rápido, otros no tanto, pero siempre van, que es el objetivo, y el ambiente de aprendizaje que propicie el profesor en el aula. Friedman, en el año 1998, refirió que se deben tomar en consideración para desarrollar la habilidad de comunicación oral en una lengua extranjera las diferentes individualidades, la edad, la motivación hacia el aprendizaje de idiomas, las creencias y los estados afectivos, sobre todo la personalidad del estudiante, porque, o sea, digamos que la personalidad de una persona también se expande o se estimula con su comunicación, como en cualquier ámbito de la vida que conozcamos, disculpen. Entonces, dicho esto, bueno, hay preguntas, si las tienen también, o sea, la pueden dejar abajo del video y de esta manera seguir interactuando. Recuerden que la mejor pregunta que ustedes se pueden hacer es esa que los potencie a hacer algo. Entonces, sí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué significa realmente comunicarse? Bien sea en español, en inglés, en mandarín, en cualquier idioma que haya. La comunicación es un puente que nos relaciona y que no tiene un idioma definido, una edad definida o un estado civil o social definido. Entonces eso es lo que considero de la importancia de comunicarnos independientemente del idioma. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es para ustedes la comunicación? ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación de ustedes particularmente? Sabemos que el idioma inglés no es algo sencillo de aprender, tampoco imposible, pero comunicarse es un gran reto, como se mencionó al principio. Ok guys, it's time to play. Así como lo escuchan, después de cada clase que tenemos, mayormente solemos hacer un juego que es la hora del juego. Así lo podemos bautizar a partir de ahora. Entonces,
En esta oportunidad consiste en realizar una sopa de letras. Las palabras pues son muchas de las que hemos estado escuchando a lo largo de toda la clase. Si por algún motivo quizás no se escuchó cierta palabra o no, pueden que existan dos razones. La primera, que no la mencioné, y la otra, que la comunicación que hemos estado teniendo pues se ha visto influenciada por algún ruido, alguna distorsión que no haya permitido que realmente esto se lleve a cabo como una comunicación clara. Con esto me refiero a que, bueno, es preciso de que se paren un poco, que revisen el material en dado caso tengan alguna duda, pero sobre todo se guíen por las palabras que aparecen justo al lado de la sopa de letras para hacer esta sopa de letras. Por ejemplo, primera palabra, comunicación, canal, ruido, mensaje, contexto, lengua, lenguaje. También tenemos habla, significado, significante, experiencia, significación, receptor, disculpe, signo y emisor. Por ejemplo, ya encontré la primera, que es lenguaje. No le voy a decir dónde está, estaré ustedes. Entonces, necesito saber también sus respuestas a la pregunta que le hice anteriormente, que puedo repetirla. ¿Qué significa para ustedes comunicarse? Indiferentemente del idioma. Es qué significa para ustedes. ¿Cómo se comunican? Es la otra pregunta. Entonces, dicho todo esto, también necesito que para la próxima clase me hagan entrega de esta sopa de letras porque en base a esto voy a saber cómo les fue, primero que todo. Y también, bueno, para próximas clases vamos a empezar a construir teorías, las mismas que hoy debatimos, pero en inglés. Entonces, necesito esto para la próxima clase. Tiene ponderación, no le voy a decir cuánto, pero ustedes son responsables de hacer entrega independientemente de los puntos que reciban. Entonces, bueno, dicho esto, nos vemos pronto. Espero que la pasen bien.